Qué bueno es estar aquí, qué bueno es agradecerle al Señor aún por la tormenta. ¿Cuánto le dan gracias a Dios aún por la tormenta? Y a propósito de tormenta, hemos estado pasando por una serie de tormentas climáticas. Dios nos ha estado librando, ¿verdad que sí? Pero yo traigo un tema que dice que a pesar de la tormenta viene la calma. A pesar de la tormenta verás la calma. ¿Cuánto creen eso? Y reciben eso no es más que un ejercicio de fe, ¿oyeron? Y de un ejercicio de confianza. Yo quiero definir, a nadie le gusta atravesar por tormenta. Desde que anuncian tormenta, lo primero que uno hace es que le pone masking tape a las ventanas, le pone palo de coba a las puertas y comenzamos a asegurar todo, atamos los tanques de gas, agarramos los tinacos, ¿no es así? Un grupo coge para el supermercado, se lleva el supermercado completo. A otros les gusta que haya tormenta, porque entonces así llevan picadera, llevan de todo, pero que se lo comen en un solo día. Y ahí hay que estarle escondiendo la cosa a los muchachos. Pero que uno como cristiano y como persona sea disciplinado y diga, bueno, si viene una tormenta, yo me tengo que preparar. Pero otros lo que comenzamos es a decirle al Señor, detén esa tormenta. ¿Cuánto lo hacen? Somos precavidos, somos sabios. La sabiduría es la que nos hace prepararnos para esos momentos, ¿verdad que sí? Pero hay tormentas que llegan de sorpresa y no te da tiempo de ir al supermercado porque si sale está el peligro. Por eso yo digo que a nadie le gusta atravesar por una tormenta. A nadie. Hay que ser muy loco para que estén anunciando una tormenta y usted coge el carro de que déjame ir a ver cómo me levanta la tormenta. Y ha pasado. Salen gente a hacer esos experimentos, ustedes saben que no les va bien, ¿verdad que sí? Entonces, pero yo quiero definir dos tipos de tormenta y no se lo di a los muchachos, pero yo quiero leerlo aquí, que dice que tormenta es una perturbación atmosférica violenta, acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve donde nieva y granizo donde cae granizo. Aquí ha caído granizo. Pero nadie quiere pasar por esa perturbación, ¿verdad que no? Pero hay otro tipo de tormenta que dice que es adversidad, desgracia o infelicidad de alguien. Y de este tipo de tormenta que yo quiero hablar hoy. Pero él quería hacer un símil de lo que es una tormenta atmosférica y lo que es una tormenta personal. ¿Cuántos han atravesado por tormentas? Vamos a Marcos 4, del 35 al 41, y se pueden quedar ahí sentaditos. Solo pongan atención a la lectura. En Marcos 4, del 35 al 41, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, porque había una multitud con ellos, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, es decir, en el área había otras barcas también. Y él estaba nada más y nada menos que en la popa, durmiendo sobre el cabezal. ¿Quién estaba ahí? Jesús. El Señor no era fácil. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Y él estaba dónde? Volvemos a decir, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Eso es lo primero que comenzamos a quejarnos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero viene lo otro ahora, usted ve. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, es decir, que el temor no fue chiquito, fue grande. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. Qué linda lectura, ¿verdad que sí? Gracias, Señor, por tu palabra.
Dirígenos, Señor. Abre el corazón, Dios mío. Sé que hay alguien pasando por una tormenta personal, Señor. Hazle entender que tú sí tienes el poder para calmar la tempestad, Señor. En el nombre de Jesús. Mire, en esta lectura que se encuentra en Marcos 4, se trataba de una tormenta de la naturaleza, ustedes lo vieron. Todo estaba tranquilo cuando decidieron cruzar. Pero es que el Señor tenía su programita ahí para experimentar la fe de ellos. Y en esa experiencia los discípulos se asustaron muchísimo. Cualquiera se asusta. A mí no me hubiera gustado estar ahí, porque yo le tengo un miedo a ahogarme, que usted no se imagina, porque entonces no sé nadar. Es posible que ellos nunca habían estado en medio de una situación así. Porque aunque eran aquellos tiempos, los pescadores sabían identificar cuándo podían salir a pescar. ¿Cuántos lo saben? Lo mismo que los campesinos saben cuándo sembrar. Y todavía en este tiempo los pescadores no tienen que buscar a meteorología para salir a pescar. ¿Ustedes sabían eso? Porque Dios le ha dado ese talento, ese don de poder identificar cómo va a estar la naturaleza por la experiencia del tiempo que tienen pescando, de cómo ya pueden hasta identificar el mar cuando está quieto, cuando está alborotado. Van aprendiendo eso. Entonces los discípulos no eran menos, los que eran pescadores sabían que todo estaba ready y que podían cruzar al otro lado. Nadie quería navegar porque se estaba haciendo un poco de noche, ¿verdad? Y decidieron montarse en la barca con Jesús. Pero Jesús probablemente en su condición humana estaba un poco agotado. Pero qué curioso, subirse arriba, en el cabezal. Jonás hizo lo contrario, Jonás se fue debajo, se metió debajo del barco. O sea, en la segunda, en el sótano, como le decimos, ¿verdad? Pero el Señor se subió allá arriba, en el cabezal. Pero el Señor sabía qué venía y qué propósito tenía con esta tormenta, porque eso fue una tormenta inesperada. No lo estaban esperando. En medio de ese momento, cuando ellos salieron de aquel lugar, salieron con un mar totalmente en calma y en paz. Como puede estar nuestra vida en un momento. Todo está en calma y de buenas a primeras viene una tormenta personal que nosotros nos sorprendemos y decimos, ¿de dónde salió esto, Señor? Porque recuérdense que definimos como esas tormentas como aflicciones, como ataques, como momentos de infelicidad que nosotros podemos tener. Estamos pasando por una tormenta, está pasando por una situación. Mucha gente dice, está triste, está depresivo, tiene muchas situaciones, tiene muchos problemas. Es una tormenta, mis hermanos, pero es una tormenta personal que quizás tu tormenta, el que está al lado tuyo no se está dando cuenta qué fuerte están soplando los vientos, con qué dureza está entrando el agua, cómo te estás ahogando, y el que está a tu lado está en calma. Porque esa tormenta te está pasando a ti. ¿Se dan cuenta? Una tormenta personal. El Señor Jesús permitió que aconteciera esa tormenta porque iba a producirse algo sobrenatural y Él se iba a mostrar una vez más su poder a ellos. Pero además le iba a dar su corrección porque en varias ocasiones el Señor le dijo, ¿por qué no tienen fe? ¿A cuántos la fe muchas veces no se nos debilita en un momento? No es que no amemos a Dios, es que la fe se nos debilita. Por eso siempre hablamos de que el Señor, aumentanos la fe. Le dijeron los discípulos en un momento determinado, aumentanos la fe. Pero también aquel hombre que llevó a aquel niño que estaba siendo atacado por un demonio le dijo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, hay un momento en el que tú quieres creer, pero la situación que tú tienes de frente te permite y te ataca para que tu fe se debilite. Por eso siempre nosotros tenemos que vivir diciendo al Señor que mi fe no falte. Que no importa la circunstancia que yo estoy mirando, Padre, que no veo esperanza, pero mi fe sigue estando puesta en ti. Y tú eres el único que puede cambiar todo eso que a mí me están diciendo.
¿Cuánto lo creen? Esas son las tormentas personales de las que yo les voy a hablar. Hablamos de las tormentas atmosféricas, donde Jesús, para mostrar a ver cómo andaba la fe de los discípulos, se subió arriba, en la popa, en el cabezal, allá se acotó, ¿a quién se le ocurre? En lo más alto, y ellos estaban abajo. Pero cuando el agua comenzó a anegarlos, ya se estaba metiendo el agua por la fuerza con la que esos vientos estaban soplando. Así a veces nos ponemos nosotros. A veces tenemos una situación tan difícil y sentimos el agua al cuello. ¿Cuánto han escuchado esa expresión? Tengo el agua al cuello. La tengo ahí. Nada más me quedan los hoyitos de la nariz y si respiro muy rápido se va entre el agua. Pero todavía hay vida. Pero todavía de ahí el Señor te puede levantar y rescatarte. Desde ahí te puede llevar y sacarte a tierra firme, a puerto seguro. ¿Cuánto lo creen? En esas tormentas personales que llegan a nuestras vidas, que no es más que son las dificultades, las adversidades, los problemas, las enfermedades, las situaciones laborales, las situaciones familiares, todo lo que te puede estar creando tristeza y angustia es una tormenta. Aunque tú le quieras llamar de otra manera. Proceso, pero es una tormenta, hermano. Porque te está sacando de tu zona de confort. Te está diciendo en cualquier momento te vas a ahogar. En cualquier momento vienen por tu carro y te lo van a quitar. En cualquier momento te van a desalojar de la casa. Yo quiero ir poniendo a la iglesia para que vaya comprendiendo por qué hago la comparación de las tormentas atmosféricas con las tormentas personales. Y son momentos para reaccionar como reaccionaron los discípulos. Voceándole, tú no tienes cuidado que nos vamos a ahogar. O sea, de una vez lo cuestionaron ahí al Señor. Glorifiquemos a Dios por la paciencia de Jesús, porque ellos lo cuestionaron. Hay muchas tormentas que vienen a nuestras vidas, que son adversidades y que son situaciones que nosotros no provocamos. ¿Estamos claros? Sino que llegó la tormenta, Dios la permitió, probablemente para ver hasta dónde yo le voy a decir, maestro, Señor Jesús, ten cuidado de mí. Pero hay otras tormentas que son provocadas por nosotros. Tenemos dos tipos de tormentas. Las tormentas que llegan porque Dios las permite y porque el Señor dice, vamos a ver cómo anda la fe de mi muchachón o de mi muchachita o de quien sea. Pero hay tormentas que provocamos nosotros con nuestras acciones. ¿Estamos aquí? Sin embargo, al clamor de sus hijos, Dios escucha y detiene la tormenta. Porque ¿qué fue lo que pasó allí? Vamos a ver. Los discípulos despertaron a Jesús. Vámonos a Mateo 8, 25 al 27. Ellos lo despertaron. ¿Cómo hicieron? Dice así el 25. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. En Marcos cuando leímos, ahí dice otra palabra que dice, tú no tienes cuidado de nosotros, que nos estamos ahogando. Pero aquí dice, sálvanos, que perecemos. Dice el 26, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El maestro estaba durmiendo, pero estaba seguro. Sabía perfectamente que esa tormenta venía. Y dije, déjame ponerme aquí. Y me imagino que dijo Jesús, a ver cómo que estos muchachos van a reaccionar cuando esa tormenta yo le diga, dale para allá. Y sopla fuerte. Y muévelo bien. Y sacúdelo. A ver cuáles son los que dicen que tienen mucha fe. Porque es lo más probable que quizás en el grupo había alguno que decía, mi fe es demasiado fuerte. Por momento hubo alguno que le expresó eso a Jesús. Pedro, por ejemplo, le dijo, si yo me tengo que morir contigo, me muero. Pero Pedro tenía una condición humana, ¿verdad que sí? Entonces, el Señor, en ese grito de desesperación de los discípulos, que le dijeron, Maestro, sálvanos. El Señor acudió en su auxilio, ¿no es así? La respuesta inmediata fue que ¿por qué temen?
¿Por qué teméis? Y si yo sé que Dios nos pregunta muchas veces a nosotros, ¿cuál es tu miedo, fulanito de tal? Fulana, ¿cuál es tu miedo? Todavía no ha pasado el proceso. ¿Cuál es tu miedo? Todavía yo no he dado mi diagnóstico final. ¿Cuál es tu miedo? Todavía ese documento no se ha firmado y no se va a firmar. ¿Cuál es tu miedo? Yo voy a dar la orden de que ese documento sea firmado. Pero nosotros, lo que vemos es lo que nos crea la duda. Satanás, que sabe que tenemos esas debilidades, se encarga de ministrarnos en nuestros corazones y nuestra mente lo imposible de lo que estamos esperando. Te lo digo porque me ha pasado. Y vienen voces que creen que te están trayendo aliento y te están diciendo, no, pastora, prepárese mentalmente para el año que viene. Esa persona cree que me está dando un aliento. Pero a mí lo que no me gusta es oír eso que me estén diciendo. Porque tú me estás diciendo, pospon tu fe para el año que viene. Y yo no te voy a escuchar. Yo voy a seguir clamando. Aunque Dios se ponga sordo de escucharme a mí. Yo voy a seguir gritándole al Señor. Yo voy a seguir moviéndome. Yo voy a seguir tocando puertas. Porque hay una parte que es la que me corresponde a mí. Dios tiene una parte y a mí me corresponde otra. Me comisionó. Si yo no hubiera servido para nada, no me escoge. Por eso nosotros mismos somos los que nos autolimitamos. Y limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Porque es que la especialidad de Dios es las cosas que se están poniendo difíciles. Esa es la especialidad de Dios, porque si a una llamada mía se resuelven todas las cosas, pues la gloria me la voy a querer coger. Y quizá voy a comenzar a decir, no, eso fue, ustedes saben el poder que yo tengo. De una sola llamadita y punto. No, el Señor no hace así. El Señor no lo permite. El Señor me hace que tenga que clamar, que pedir la oración, que llorarle al Señor, que irle con clamor, que irle con desesperación al Señor, que tocar puertas, que humillarme, todo eso. Para que yo sepa que Él me está mandando, pero que no son cosas instantáneas, que Él las mueve cuando es su voluntad y cuando es su momento. Pero yo tengo que tener fe de que Él la va a mover. Y yo tengo que tener fe de que todos esos vientos que me están soplando alrededor para sacarme de mi propósito se van a detener en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Jesús estaba durmiendo porque Jesús sabía. Pero tiene autoridad. ¿No ve que ellos se sorprendieron? ¿Quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Pero yo les voy a decir a ustedes algo. ¿Cuántas veces Jesús le dijo, ustedes son hombres de poca fe? El último vaciado, que habíamos calculado que ahí iba a haber sol, por todos los lados, José y yo habíamos ido al clima y habíamos revisado que ese día iba a estar soleado totalmente, que no iba a llover, que cualquier cosita iba a ser en la tarde, pues de buenas a primeras, en medio del vaciado comienza a nublarse. Pero en el clima no decía eso. Y ya vamos vaciando y vaciando y vaciando y vaciando. Y comienza y se nubla. Pero, Señor, y voy y entro al clima otra vez. Pero aquí no dice que hay lluvia. Y comienza y se nubla. Aquí había un grupo, porque era un martes, aquí había un grupo que se fajó a orar de una vez, porque qué bueno estar en un mismo sentir. Ese grupo se comenzó a orar, pero yo estaba ya en la construcción. Y yo no me puse a quejarme, yo solamente dije, Señor, tú detienes esas aguas en el nombre de Jesús. A ti te obedecen los vientos, Señor. Tú las detienes y te las llevas en el nombre de Jesús. Pero bajó José, medio asustado, se puso negro. Yo dije, no te preocupes, que nosotros vamos a terminar en el nombre de Jesús. Y se hizo bonanza. Porque tuvimos que clamar. Pero yo estaba muy chilling ahí y celebrando que ya estábamos vaciando esa losa y eso, una victoria y lo demás, pero Satanás no está quieto. Pero además, Señor también manda a ver qué nivel de fe tenemos. Y dice, déjame mandarle una nubecita aquí, a ver si es verdad que ella cree. ¿Y cómo es que va a reaccionar? Y la reacción fue clamor total y después de ahí, sol total. ¿Por qué? Porque creímos que Dios podía detener la tormenta.
Pero Dios la puede detener, no porque ore Grecia Báez, o porque oren 2 o 3 que están aquí. Dios te la puede detener en tu casa. Porque tú tienes la autoridad y tienes que aplicarla. Porque lo que viene a llegar la pastora, el pastor o el líder o quien sea, haga su ejercicio, haga su diligencia, hermano, delante de Dios. Muévase en fe, arrodíllese, humíllese, clame y reprenda si es necesario reprender. Porque muchas veces son ataques del devorador. En medio de la tormenta, Jehová siempre responderá con justicia. Usted puede estar pasando por la aflicción más grande. Procure siempre estar hallado justo. ¿Verdad que sí? Salmo 65, 5 al 8. ¿Qué dice? Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Y seguimos hablando de la naturaleza. Tú, el que afirma los montes con tu poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Y me encantó esta última parte. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Cuánto le dicen al Señor? Gracias por la grandeza de este atardecer. Gracias por la grandeza de este amanecer. Qué lindo sol. Qué bello atardecer. Es sunset, ¿qué dicen en inglés? Cuando es un atardecer bonito, los que pican el inglés aquí. Qué lindo eso, toman fotos, hasta yo le toman fotos para decirlo. Lo busco en inglés para ir en la línea con los muchachos que están en la moderna. Pero es muy lindo ese atardecer. Eso es hermoso de la creación del Señor. Pero cuando está amaneciendo, es hermoso también. Cuando está cayendo ese rocío, ¿no es hermoso? Por todo eso nosotros tenemos que darle gracias al Señor cuando abrimos nuestros ojos. Bendito sea el nombre de Jesús. Él da alegría en el amanecer y también en el anochecer. Porque yo sé que antes de ayer hubo gente que se acostó contenta por buena noticia. Pero en la mañana estaba dando más gritos que ya usted sabe. Y, ay, pastora, y ya usted sabe, pastora. ¿Y qué usted cree, pastora? Ya en la tarde, pastora, la gloria sea de Dios. Aplicando la fe, señores. Y aplicando la esperanza. Porque Dios es bueno. Y Dios sale por sus hijos. Y se levantan tormentas que son de gente que se ponen en tu contra. Que te hacen la guerra. Que en los trabajos te hacen la guerra. Que en tu compañero de estudio te hacen la guerra. Que en la casa se levanta alguien, puede ser un hijo, quien sea, a hacerte la guerra porque no te quiere ver en comunión. Pero hermano, en medio de toda esa tormenta hay que clamar a Dios. Y hay que decirle, Señor, a tu mandato obedecen los mares, obedecen los vientos, obedecen las aguas, obedece el sol, obedece todo, porque todo ha sido creación tuya. Por eso nuestra condición de aflicción en nuestra vida nunca será perpetua. Nunca tu condición de aflicción será perpetua. O toda la vida tú dices, esto es una cruz que yo tengo que cargar, pero no hablan de la cruz de Cristo, qué dulce. Como Él dice, toma mi cruz y seguidme. No, cuando hablan de la cruz es con amargura, porque es una cruz que no es agradable de llevar. Esta cruz la tengo que llevar, pero cuando se refieren a eso es a problemas, señores. Y a situaciones, resignados a eso. ¿Y por qué? Dios me hizo libre. Dios no me puso carga en mi espalda que yo no pueda llevar. Y Él dice que intercambiemos esa mochila, que el yugo de Él es ligero y su carga es ligera, pero la mía es pesada, que se la intercambie. Isaías 43:2, ¿qué dice? Mis hermanos,
Y hay montones de versículos que si te vas a buscar cómo tú manejarte en medio de la tormenta y en medio de las situaciones, nada más tienes que ir a la Biblia, mi hermano, y refugiarte en la palabra del Señor. Y como dice una hermana aquí, que cuando ella se ve en situaciones, ella le lee la Biblia a Dios. Léale la Biblia a Dios. No, pastora, porque yo leo la Biblia todos los días. Y yo tengo la listica que usted da todos los años. Mi guía de lectura, pastora, yo la leo. Pero léansela a Dios. ¿Cómo así que yo le leo la Biblia a Dios? No, porque cuando yo tengo algo pendiente que Él me ha prometido, yo voy a la Biblia y le recuerdo lo que Él me dijo. Tu palabra dice en Salmo 65 tal. Tu palabra dice en Isaías 43:2. Tu palabra dice en el Salmo 23. Tu palabra dice en el Salmo 91. Tu palabra dice que aunque ande por valle de sombra de muerte, yo no temeré. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Tu palabra dice que todo lo que se levante contra mí lo hará sin tu consentimiento. Ay, ay, ay. Tu palabra dice que por un camino vendrán y por 7 tendrán que huir. ¿Cuántos se aferran a esa palabra? Léale la palabra a Dios, pero léasela con intención. Léasela creyendo que Él sabe que usted se la está creyendo en fe. Y que usted le está leyendo porque usted cree eso que dice la palabra de Dios. Que a mí nadie me mete dudas con eso. Que la palabra de Dios es exactamente lo que nosotros necesitamos saber para poderlo conocer. Yo quiero que Dios me hable. Lee la Biblia. Porque no dice que la palabra es inspiración de Dios, es la palabra de Dios. Y no dice que Dios escogió hombres especiales, con todo su característica como fueran, y los escogió para que escribieran por inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Isaías 43:2 dice, y ustedes lo cantan, se lo mandan a veces en laminillas a personas, se lo leen a otra gente, se lo aplican a otra gente. Te está pasando por un momento, léete Isaías 43:2 y mira que el Señor te dice no temas porque yo te redimí. Y ustedes comienzan, pero ¿y cuando me toca a mí? ¿A quién que yo se lo tengo que leer? Al hermano. No, yo lo tengo que leer a Dios y aplicarlo para mi vida. Señor, tú dices en tu palabra que tú eres el juez de mi justicia, que tú eres el que sale por mí. Tú dices en tu palabra, cuando te fuiste, le dijiste a los discípulos que no lo iba a dejar solo y que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo creo. Dice Isaías 43:2, dice, cuando pases por las aguas, y a eso ahí usted le dice, Señor, te voy a leer esto para que te lo recuerde, que estoy pasando por una tormenta. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso entonces, el Señor lo está diciendo, porque está bien, Señor, tú dices los ríos, pero ¿y si me viene fuego? El Señor se lo dejó cubierto todo ahí, en Isaías 43:2. Pero si yo me estoy sintiendo que me estoy quemando, pero no para el infierno, ¿verdad que no? Sino que estoy en una situación que me tiene desesperada. Porque si es que estoy cerca del infierno es porque estoy lejos de Dios, Señor, que no libre y libre a todo el mundo aquí. Si yo siento que el fuego del infierno me está rodeando a mí por la parte de atrás, por la espalda, yo tengo que salir huyendo de eso y decirle al Señor, líbrame, Señor. No me dejes perecer, Padre. El infierno no es más que usted está en pecado, hermano. Y usted está cercanito ahí a Satanás. Y usted hace una amistad con el diablo, que usted ya no le importa nada del Señor y usted le es indiferente. Pero cuando tú le dices, yo te reprendo, Satanás, porque dice la palabra, resístanlo, y él va a huir de vosotros. Huye de nosotros porque tenemos la autoridad. Por eso el cristiano que no lee está
muerto. El cristiano que no conoce la palabra, yo no lo voy a culpar si se muere espiritualmente, porque es que eso es lo que dice la palabra. Hay que escudriñar las escrituras para poder saber cómo reaccionar en cada situación que te presente. Yo he aprendido y tengo mi Biblia muy subrayada por casi todos los lados. Tengo varias Biblias que he tenido que ir guardando porque se van deshojas, se van poniendo ya viejas ya. De una vez comienzan a decirme, pastora, les voy a regalar una Biblia. Pero lo que pasa es que uno se hace como una empatía con esa Biblia, que aunque las hojitas ya se le estén quitando, usted no la quiere dejar. Pero ya, mi esposo me dijo con la última Biblia, mi amor, esta Biblia es un archivo. Porque comenzamos a entrar de cosas y en una se la apreté, hizo la Biblia así, se salió la mitad. Pero ustedes saben por qué, por el uso que yo le doy. Pero esa Biblia que usted la ve impecable, yo no estoy juzgando a nadie. Perdónenme, yo no estoy juzgando a nadie. Esa Biblia que usted la ve impecable, que las hojitas todavía se pegan, hay problema. Es que usted no la está hojeando. Y usted tiene que hojearla para que ella se comience a despegar, mi hermano. Aliméntese de la palabra de Dios. Si no tiene Biblia, pídala. Yo debo una Biblia por ahí. Ay, sí, me hicieron una seña. Ay, es que yo he estado con tantas cosas, pero esa Biblia va. Dice, cuando pase por el fuego no te quemarás. Dice, yo estaré contigo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, si la Biblia está llena de promesas al pueblo de Dios, ya para terminar, en medio de la tormenta, en medio de tu sufrimiento y del dolor, Jehová siempre saldrá por ti. En la tormenta, Él está ahí. En el sigo apacible, ahí Él está. En la enfermedad, Él está ahí. En la escasez, Él está ahí. En la bonanza, lo sacamos. No, también está. Porque Él es parte de nuestra bonanza. Él es parte de las bendiciones que nosotros recibimos. Porque todo lo bueno procede de Dios, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Dios va a salir por ti y te va a sacar a aguas limpias, a aguas cristalinas en medio de la tormenta. Te va a poner en alto. Y Dios va a poner a esas gentes que te han hecho la guerra a reconocer tu valor. He sido testigo de personas que me dicen, mire, pastora, también, y de buenas a primeras, ahora esta persona, no sé, está en contra de mí. No le he dado motivo. Sí, tú le diste un motivo. Es que lo que hay en ti confronta con lo que hay en la persona. Esto es espiritual, señores, de lo que yo estoy hablando. Esa fulana me cae mal porque ella priva en santurrona. Porque usted está sirviéndole al otro. Porque ¿por qué no te acercas a esa persona y le dice, mejor ora por mí? Pero ¿qué hace el Señor? Todo el que se enfrenta a ti, el que hace un complot contra ti, Dios lo deshace. ¿Saben cómo Dios lo deshace? Avergonzando a esa persona que hizo el complot. Y esa persona teniendo que reconocer que tú eres un siervo o una sierva de Dios. Y te lo va a reconocer a ti. No te creas que va a pasar mucho tiempo. Va a tener que llamarte y decirte, en verdad tú eres una persona que le sirvió al Señor. La fe, mis hermanos. Hay que comenzar a pensar y a creer que ya viene esa calma. Esa tormenta pasó. Diga, ya mi tormenta pasó en el nombre de Jesús. Viene mi calma. Y mi calma viene de Dios. Mi calma viene de Jehová. Mi justicia viene del Señor. Él es mi juez. Sale por mí. Pelea por mí. Es mi abogado. Yo no tengo nada que temer.